Si hay algo que sin duda hicieron mágicas a las dos primeras generaciones de Pokémon, fue esa interminable cantidad de leyendas y rumores que las impregnaron y que, a causa de las carencias y poca madurez de internet por ese momento, eran difíciles de tomar como falsas o verdaderas sin probarlas por uno mismo. Los rumores que inundaron en su día Pokémon son sin duda un tema increíble, y algo interesante es que a menudo, a pesar de ser falsos, tenían una base real. Por ejemplo, recuerdo que entre mis amigos se difundió el rumor de que tras tirar 100 Master Balls al encinar aparecería Celebi, y aunque no sea cierto, está bastante relacionado con su evento real. El Pokémon que más rumores protagonizó fue sin duda alguna Mew, al cual debido a su rareza mucha gente consideró en su día como un simple bulo más. Sin embargo, podríamos considerar a Mew el primer Pokémon legendario en el sentido más estricto de la palabra, pues la leyenda del Pokémon 151, que muchos no creían, finalmente se hizo cierta. Pero la increíble historia del Pokémon Nueva Especie va más allá, pues no solo resultó ser real, sino que hizo por la saga más que ningún otro Pokémon. A pesar de que su concepto fue uno de los primeros en ser diseñados, concretamente el número 15, originalmente no iba a ser programado para poder aparecer en las primeras ediciones. Sin embargo, tras la finalización de la elaboración del juego y pocos días antes de su lanzamiento, al borrar algunos elementos superfluos, un minúsculo espacio de apenas 300 bytes sobró en la memoria interna. Dejar ese espacio vacío podría haber llegado a ser muy problemático y provocar eventualmente errores en la partida, porque todos sabemos que no hay ningún error en Pokémon Rojo y Azul. Pero la fecha de lanzamiento estaba a la vuelta de la esquina y no había mucho tiempo para hacer demasiados reajustes. Finalmente, el minúsculo hueco lo ocupó un Pokémon no previsto en un principio, Mew. Sin embargo, el espacio era tan ajustado que ni siquiera se le podría ajustar el aprendizaje de MOs y MTs, por lo que Mew técnicamente podía aprender cualquier movimiento, convirtiéndose en un Pokémon extremadamente poderoso. Sin embargo, no había forma de atraparle la partida de forma normal, así que esto no debía ser un inconveniente en un principio. Primeramente, tras su lanzamiento oficial, Pokémon no cumplió para nada con las expectativas. Las ventas iban muy mal y de hecho, como estaban las cosas, parecía imposible sacar siquiera las secuelas ya previstas. Sin embargo, por razones desconocidas en ese momento, algo muy extraño empezó a sucederle a algunos jugadores. Un misterioso Pokémon distinto a los 150 empezó a aparecer sin previo aviso en algunas partidas. El boca a boca hizo que la leyenda del Pokémon 151 se expandiese como la pólvora, y con ello, Pokémon empezó a escalar puestos en los rankings de ventas. En la revista CoroCoro de abril de 1996, Game Freak confirmó la identidad del enigmático Mew y se anunció que se seleccionaría a 20 entrenadores a los que se les regalaría. El concurso tuvo casi 80.000 solicitudes, y ese fue el momento en que empezó el boom de Pokémon. En otras palabras, este pequeño, fruto de la casualidad y ni siquiera previsto en un principio, es el héroe que permitió que esta saga sea la que es hoy en día. En la cuarta generación, la saga dio uno de sus pasos más importantes, el salto al mundo online. Gracias a ello, a partir de ese momento se abría un mundo de posibilidades, siendo posible combatir e intercambiar Pokémon con gente de todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el Pokémon más intercambiado de todos los tiempos? No se trata de ningún Pokémon inicial, ni ningún Pokémon legendario exclusivo, ni siquiera de Ditto. Hablamos ni más ni menos que de Magnemite. ¿Sorprendido? Bueno, detrás de ello hay una interesante historia. En las ediciones Blanco y Negro 2 se introdujo una divertida novedad, la Galería Unión. Se trataba de un centro comercial en un inicio vacío que se iba llenando de establecimientos muy interesantes, como tiendas que vendían objetos difíciles de obtener, escuelas de lucha para facilitar el entrenamiento o salones de belleza para aumentar la felicidad de tus Pokémon. Sin embargo, para que nuevos negocios llegaran a tu Galería Unión, debías establecer conexión con otros entrenadores mediante Wi-Fi, lo cual lo hacía bastante engorroso. Para facilitar este proceso, la comunidad empezó a intercambiar Magnemites de forma masiva, pidiendo a cambio otros Magnemites sin ningún requisito extra, de modo que al ser un Pokémon muy sencillo de atrapar en estos juegos, podías tomar parte rápidamente de esta cadena y hacer montones de intercambios en muy poco tiempo, haciendo la tarea de aumentar el progreso de tu Galería Unión mucho más sencilla. Otro dato curioso sobre Magnemite tiene que ver con su evolución. Según la Pokédex, Magneton nace de la unión de 3 Magnemites. Sin embargo, en los juegos, Magnemite se convierte en Magneton simplemente por la subida de nivel. Y otros puntos, como por ejemplo Pokémon Mundo Misterioso, contradicen esta entrada. Por otro lado, su evolución, siendo supuestamente la unión de 3 Magnemites, no pesa el triple, sino 10 veces más.
lo cual es bastante extraño. El movimiento característico de Magnemite y otros Pokémon eléctricos, Bomba Sónica, se llama en inglés Sonic Boom, al igual que el ataque característico de este personaje de Street Fighter, quien guarda un considerable parecido con Lieutenant Surge, el líder especializado en el tipo eléctrico. ¿Posible referencia? Otro dato molón sobre Lieutenant Surge es que, según fuentes como el Memorín de Rojo Fuego y Verde Hoja, forma parte del ejército americano y su propio diseño parece un estereotipo americano bastante evidente. Sin embargo, en Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver cabe la posibilidad de que nos intercambie su Pikachu llamado Volty de nacionalidad francesa. De forma similar, en los mismos juegos cabe la posibilidad de intercambiar Pokémon con Brock y Yasmina tras cumplir determinados requisitos. Al margen de la historia, nuevos Pokémon o novedades que cada generación pueda incluir, algo muy interesante acerca de las distintas generaciones es cómo, en cada una de ellas, Game Freak nos enseña sobre un aspecto distinto del mundo Pokémon. La primera generación nos habla del avance de la tecnología y de la influencia del ser humano en el entorno. Se introducen inventos como la Pokédex, el sistema de almacenamiento de Bill, las Pokéballs, las máquinas técnicas y ocultas, Pokémon creados artificialmente como Mewtwo o Porygon, laboratorios capaces de revivir a Pokémon a partir de su ADN, grandes compañías y mafias de enorme influencia. La segunda generación nos enseña sobre la cultura e historia de Johto, siendo sin duda la región más entre comillas japonesa, con ciudades y pueblos de influencia nipona más evidente que ninguna otra generación, como Ciudad Iris, Ciudad Malva o Ciudad Trigal, las chicas Kimono, la leyenda de la Torre Hojalata y la Torre Latón, y multitud de Pokémon basados en el folclore japonés como Slowking, Espeon o Misdreavus. La tercera generación se centra en las ciencias naturales, englobando geología, oceanografía, astronomía y otras cuestiones como el cambio climático y otros fenómenos meteorológicos. Esto se refleja en artilugios como las gafas aislantes, el Museo Marítimo de Ciudad Portugal, zonas desérticas, zonas de buceo o el Monte Cenizo, además de investigadores como el profesor Abedul, especializado en el hábitat de los Pokémon, o el profesor Cosmo, interesado por el espacio exterior y su relación con los Pokémon. Pokémon como Castform, los legendarios Groudon y Kyogre o los Tres Reyes están directamente relacionados con la temática. La cuarta generación nos habla de los mitos de creación del mundo Pokémon, con Pokémon legendarios como Arceus, Palkia, Dialga o Darkrai, inspirados directamente por deidades de distintos credos. Giratina representa obviamente al demonio, y las etapas finales de los tres Pokémon iniciales están inspirados en dioses de distintas mitologías, e incluso personajes como Helio y Cynthia están inspirados en las deidades griegas de Helios y Artemisa. También están la iglesia de Ciudad Corazón y la biblioteca de Ciudad Canal, repleta de escritos sobre la creación del mundo. La quinta generación se centra en el choque de ideales, se nos presenta una cuestión moral y los dos bandos sobre la misma, representados por el equipo Plasma y tú mismo. Nuestros rivales nos hablan de sus inquietudes morales, los legendarios Reshiram y Zekrom representan el yin y el yang, el blanco y el negro, Kyurem representa el vacío y la nada, y Kyurem blanco y Kyurem negro representan la luz dentro de la oscuridad y la oscuridad dentro de la luz. Tenemos también el trío de espadachines, inspirados por los tres mosqueteros en representación de Occidente, y el trío de tótems en representación de Oriente, el bosque blanco y la ciudad negra, y Acromo, cuyo nombre significa sin color, es decir, un personaje que se mantiene lejos de la discusión moral y se mueve por intereses distintos. Finalmente, la sexta generación se centra en el arte, con nombres de ciudades inspirados en técnicas y procesos artísticos, como Ciudad Boceto, Pueblo Acuarela, Pueblo Fresco o Ciudad Relieve, Ciudad Luminalia, referencia al siglo de las luces, o Ciudad Romantis, cuyo nombre proviene de la corriente artística y cultural del romanticismo. Por otro lado tenemos al Team Flare y su líder Lyson, obsesionado con el ideal de belleza y perfección artísticamente hablando, y numerosas referencias al patrimonio artístico francés, como el Palacio Zenith, basado en el Palacio de Versalles, la Torre Prisma, en la Torre Eiffel y un largo etcétera. Podríamos decir pues que de algún modo cada generación corresponde a una materia: tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales, teología, ética y arte. Pero eso es todo por este vídeo. Si tienes ganas de más, no olvides revisar el resto de curiosidades Pokémon en mi canal. Suerte y nos vemos pronto.